humano, un encuentro entre seres humanos, libre de tiempo, libre de espacio, libre de cultura. Cuando yo me hallo en la obra, yo me hallo en quien escribió, es decir, en el ser humano, independientemente del nombre que tenga, de la época, pero cuando yo soy capaz, mediante esta exploración de la que yo estoy hablando, de descubrir ese sentido que muchas veces es intraducible, muchas veces no soy capaz de expresarlo a través de palabras porque lo siento, yo creo que ahí se produce la concreción del arte, ahí se produce este contacto, y creo que la exploración, y por eso tomo este concepto, cuando se produce eso, yo creo que estamos ante la presencia del fin del arte, de producir un encuentro entre el humano, de producir el goce estético que busca la obra de arte. Porque estamos libres de formas, estamos libres de normas, de reglas, de corrientes, de estilos, de sensaciones, de todo esto que es una herramienta para comprender el arte. ¿Ya? Bien. Creo que en esta última etapa también se produce esto que yo les señalaba al comienzo, este proceso de reconocimiento. Relaciono este concepto de Roland Barthes de sentido, de tercer sentido, con el reconocimiento que se produce. Ahora, ¿cómo llevamos esto al aula? Porque la idea es presentarlo en el aula. Y no crean que es algo ideal. Trato de que siempre sea práctico, de que no sea algo por lograr, sino que se logre en una clase. Creo que, siempre les digo a mis alumnos, las teorías, los conceptos están en los libros, afortunadamente, y podemos irlo a buscar, podemos leerlos. Pero lo que se produce durante el proceso de la lectura, cuando leemos un cuento, cuando comentamos y preguntan un cuento, eso no está escrito en los libros. Lo que se produce, el diálogo que se produce, la emoción que se produce cuando se comparte una lectura, eso no está escrito en los libros. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de reconocimiento, reconocernos en la instancia estética, en la instancia de la apreciación de la obra de arte. Yo creo que fue lo que sucedió cuando Daniel leyó el último poema de Enrique Lin. Una emoción que no se plasma fácilmente, que cuesta mucho verbalizarla y dejarla en las páginas. Eso yo creo que es importante destacar. Y a eso me refiero cuando hablo de este proceso de una exploración. Creo yo que este viaje a la interioridad, este viaje a la obra, podemos ejemplarizarla en escritores, por ejemplo, como el simbolista. Ahí es como ellos, de una manera muy osada, muy atrevida y muy sensible a la vez, ellos trataron de plasmar este viaje y esta exploración a la obra de arte, viajando a su interioridad. Pero no es exclusivo de ellos, siempre, y de hecho no es una casualidad, siempre en los momentos más críticos el poeta, el narrador o el dramaturgo han podido plasmar de mejor manera y captar esa emoción que se produce cuando se está generando la obra de arte. Por eso que cuando uno lee a los simbolistas percibe ese proceso, cuando lee a los 98istas o cuando se lee a Manuel Rojas, uno capta ese proceso, ese sentido que es capaz de transmitirnos el autor. Bueno, retomando un poco el tema de la cita. Entonces, cuando hablamos del aula, yo creo que es muy importante eso. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo debo reconocer que no he trabajado en el liceo, no he trabajado en los colegios, pero sí me impuse alguna vez una tarea de ir. Yo le contaba a mis alumnos que una vez dije, yo voy a ir a trabajar, y fui. Últimamente fui, después de mucho tiempo de trabajar con adultos, fui al liceo y quise experimentar qué pasaba en el medio. Y realmente me encontré con que había profesores que no leían. Y de hecho, a los alumnos no les gustaba leer. Y yo realmente ahí me preocupé. Y dije, ¿por qué no leer si es algo tan nuestro? Y no digo qué leer, ¿por qué no leer? Lo que sea, pero leer. Eso me pareció tan sintomático esto. Yo dije, ¿cómo puede ser que no se quiera, que un formador, que un educador no quiera leer, cuando a través de la lectura nos podemos enterar de toda nuestra historia,
creo que en los juegos literarios está toda la historia, ¿cierto? La oficial y la no oficial. Creo que esa es la garantía que tiene la literatura, que puede contarnos todo lo que se quiere. Y en ese sentido es ventajoso para el ser humano. Entonces eso yo creo que tiene relación con lo que dice aquí, que los docentes deben ser lectores. Ustedes como estudiantes, la mayoría como estudiantes, deben asumir y deben reconocerse como lectores. Y nótese que no hay, en mi caso, no hay una exigencia de que lean un determinado tipo de obra, una forma de lectura. Obvio que hay un marco, ¿cierto?, de reglas, pero trato en lo posible de que sea lo más flexible para que puedan tener la experiencia. Trato de no contar, aunque a veces me tengo que aguantar y proponer no contar, porque considero, y siempre comparto esta idea, considero que nadie tiene derecho a privar al otro del goce de la primera lectura, del primer contacto con la obra, porque si no es otra traducción, totalmente diferente. Entonces ese goce, a eso me refiero yo, ese despertar, y no lo veo como una imposición, sino que como una necesidad, que los profesores, que los alumnos que están optando a la pedagogía, tienen que asumirlo como una necesidad, que es parte de nuestra naturaleza leer. Y no estoy hablando de profesores de lenguaje solamente, todos los profesores. Hay esta imagen, yo la puse ahí, no me la enseñé todo, pero sí, hablan de los conceptos que yo les he estado mencionando. Se habla de la animación a la lectura, se utilizan formas muy didácticas, muy lúdicas, dependiendo del nivel de educación de los estudiantes. Hay unos que son destinados para la educación parvularia, que son muy efectivos y muy buenos. También, si se fijan ahí, yo incluí leer y comprender psicología en la lectura, investigaciones más especializadas en lo teórico y en la investigación propiamente tal, no en dar fórmulas. Está ahí mencionada Isabel Solé, en Estrategia de la Lectura, que es una autora que se consulta mucho. Y también, no incluí todas ahí, pero también aquí en Chile pasa, no solamente en España, hay mucha investigación sobre el fomento de la lectura, la estrategia de la lectura, y en Europa en general, sino que acá en Chile también se producen encuentros, por ejemplo, de escritores para estudiar el fomento de la lectura, para tratar esta problemática, esta preocupación. Pero un poco la imagen quiere evidenciar cómo hay mucho estudio, hay mucha recomendación, muchos manuales, mucha presentación de estrategia, y está bien. El tema requiere de investigación, requiere de enseñar a través de teoría, a través de ejercicios, de aplicaciones. Son importantes, son vitales. Sin embargo, y en atención a lo que les comentaba delante, yo creo que hay algo que es la sustancia, hay algo que es esencial, que es esto de querer leer. La teoría se queda huérfana si no hay alguien que quiera leer, que haga uso de sus capacidades como lector, que todos la tenemos. Estamos aquí sentados, si vamos al colegio, ya un niño, hoy en día un niño de 4 años, 5 años, ya está leyendo. Entonces quiere decir que está ahí la potencialidad, la potencia, ¿cierto?, para hacerse lector, está ahí dado. Entonces, toda esta teoría, que es muy bien recibida, es muy valiosa, se queda huérfana si no hay lectores, si no se reconoce